nombre es Miguel, formo parte del equipo pastoral aquí en Christ in Us. Cristo en nosotros. Como estaba diciendo el pastor, celebramos hoy el cumpleaños, no de esta iglesia, sino de la iglesia de Pentecostés, cuando las multitudes viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero si vemos en el libro de Hechos, y es interesante porque no escogimos el libro de Hechos para que esta fecha encajara o cayera en la prédica de hoy, que es el capítulo 4, 3 y 4, a donde habla del Espíritu Santo viniendo a los hermanos. Si no fue, no hay coincidencia, el Señor tiene su propósito y su lugar, ¿verdad? Su tiempo. Estamos en el libro de Hechos y ya hemos ido sobre el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 1 de Hechos. ¿Qué vemos? Que Jesús, después que resucita, se pasa 40 días con aquellos que eran creyentes, los apóstoles y discípulos, ministrándoles, comiendo con ellos, pasando tiempo con ellos, mostrándoles la realidad de que Él había resucitado. Él estaba vivo. Él no quedó muerto en aquella tumba. Y más adelante vemos el capítulo 2, ¿verdad? Y Él ya asciende y reciben el Espíritu Santo. Él le dice, esperen, no se vayan, manténganse juntos, iglesia, esperen, manténganse juntos, no se dispersen, porque viene lo prometido, el Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 2 que más o menos 120 personas estaban allí y recibieron el Espíritu Santo como llamas de fuego, lenguas de fuego. ¿Ya? Y ahora vamos al capítulo 3 y 4. Es una combinación, el 3 y el 4. Y van juntos, en realidad. Y habla de la comunidad de la iglesia. Habla de que ellos estaban unidos, ¿verdad? Pero habla también de un reto que tenemos todos como cristianos o como creyentes. Y es que no debemos de dejar de proclamar o de hablar sobre el Evangelio. Debemos de tener valentía para proclamar el Evangelio y no dejar de compartir el Evangelio. Me pongo a pensar porque Carlos siempre dice que tiene la lengua muy larga cuando se pone a hablar. Pero es muy bonito lo que habla, ¿verdad? Predica muy bien, enseña. Y aquí le voy a decir, normalmente dice corta. No corte la lengua. En este caso debemos de extender la lengua. ¿En qué manera? En compartir el Evangelio. Vivimos en tiempos donde hablar de Jesús no es popular. Sí, aquí en la iglesia, el cristianismo, entre nosotros los hermanitos, Cristo, amén, gloria a Dios. Cuando salimos al público, en el trabajo, en el colegio, aún cuando viajamos, vamos a Europa, Sudamérica, Centroamérica, hay lugares que sí, pero por la mayoría los gobiernos no quieren oír nada de Cristo. Y las personas están perdidas y no quieren oír nada de Cristo. Es difícil. Pero yo le digo algo, yo creo que era aún más difícil para aquel tiempo en el libro de Hechos. Porque Cristo se presenta como Mesías y los judíos decían que no, que ese no era su Mesías. Y el resto del mundo que estaba perdido tampoco lo veían como Mesías. Pero hay una realidad que Jesús es el Mesías. Y no es fácil a veces hablar de esa fe en estos tiempos. Pero en aquellos tiempos era aún más difícil, yo creo. Pedro y Juan también enfrentaron oposición, pero no retrocedieron. Vamos a ver en la palabra de Dios hoy que aún Pedro y Juan y los apóstoles, aunque tenían una batalla muy grande, nunca dieron un paso hacia atrás. Siempre era hacia adelante, hacia adelante. Entonces no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Usted no ha visto a Jesús en persona aquí, pero usted ha visto los milagros que Jesús hace aquí. Usted ha visto la transformación que Jesús ha hecho en su vida. Por eso que usted está aquí hoy, en la iglesia, para recibir una palabra, para compartir, para alabar al Señor. Entonces lo primero que quiero que entiendas es que el poder del nombre de Jesús
y la transformación que puede hacer. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a leer. En el libro de Hechos, capítulo 3, vamos a primero leer del versículo 1 hasta el 10. Y me acompañan en pantalla, y si no, su aplicación en el teléfono, abra el libro de Hechos y vamos a leer juntos. No quiero leer solo, quiero que leamos juntos la palabra de Dios, porque eso es lo más importante aquí. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. En otras palabras, Pedro y Juan fueron a la iglesia. Estaban en camino a la iglesia, al templo. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Esto es lo que estaba cargando la gente. Traían al cojo al templo, a la puerta. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pidió limosna, un cojo, un hombre que no podía caminar. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos, o como diría un argentino, míranos, che. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Levántate y camina. No le dieron dinero, le dieron su fe. Una proclamación de fe en el nombre de Jesús. Y dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, brincó. No se paró así, déjame ver si puedo pararme. No. Se levantó de un salto, de una vez. Se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Él no entró a la iglesia así, como despacito, como que, no. Activo. Caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo, cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Ahorita vamos a seguir leyendo la palabra, pero quiero compartir esto con ustedes. Ese hombre cojo llevaba más de 40 años cojo. No tenía fuerza para levantarse él mismo. Estaba sin esperanza, sin ayuda. Es más, no se podía ni parar en sus propios 2 pies. Entonces lo llevaban los amigos o los vecinos cada vez al templo, no para que entrara a adorar al Señor, sino para que pidiera limosna allá afuera, para poder comer. Él pensaba que él necesitaba dinero. Él pide oro y plata, pide dólares, no sé, pesos, ¿verdad? Pero ¿qué le ofrece Pedro y Juan? No dinero, no lo que él quería, sino lo que él necesitaba. Él necesitaba al Señor. Y la sanidad no era solamente para ayudarlo a él, sino para que fuera un testimonio para los demás. ¿Verdad, Mirka? El cáncer te lo sanó el Señor, ¿para qué? Para testificar. Para testificar. Le ofrecieron ayuda práctica. No solamente dinero para pagar el bill de la luz o poner comida en la mesa, sino sanidad. Sanidad espiritual y física. ¿Y en qué nombre lo hicieron? El nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. El mismo poder que existía aquel entonces, existe hoy. Cristo en nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que te puede sanar a ti. El que te puede dar una vida eterna. Cuando el Señor cumple con tus necesidades, es porque tiene un propósito mayor que el que tú quieres para tu vida. No es solamente para darte un plato de comida o pagarte la luz.
sino es para sanar tu vida y que sea de testimonio a los demás. Que compartas, que no dejes de hablar de lo que has visto y has oído. En tu vida a lo mejor no es una sanidad de un cáncer, a lo mejor es una sanidad de un problema que tuviste familiar, a lo mejor un problema financiero que Él te resolvió. Lo más importante, te salvó de la muerte eterna. No debemos dejar de hablar. Pedro y Juan no le dieron material, no le dieron dinero, sino el poder de Cristo. Compartieron el poder de Cristo con ese hombre que estaba inválido. Y el milagro mostró que Jesús estaba vivo y continúa estando vivo. Que Él había resucitado. Porque ellos no lo hicieron en el nombre de Pedro ni de Juan, sino lo hicieron en el nombre de Jesús. El poder venía de Jesús. Pedro y Juan eran solamente el trámite, el vehículo que Dios usó, la herramienta que Dios usó, que Jesús usó para sanar a ese hombre, para que fuera testigo. Aún entrando al templo, ¿cómo? Cantando, bailando. Él estaba y para Dios. ¿Cómo entramos a la iglesia hoy? Para Dios. Pues estamos... Él no se levantó así, brincó y saltando entró a la iglesia. No salto mucho porque soy muy pesado y a lo mejor rompo esto. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Fue visible, ¿verdad? Fue vocal y físicamente. No, me acaba de sanar el Señor. No, estoy sano. Brincando, bailando. ¿Quién dice que los cristianos no cantan y no bailan? ¿Quién dice? ¿Alguien legalista? El Señor quiere que tú cantes los cánticos de Él, que lo alabes, que te presentes, que no dejes de hablar. En otras áreas te digo, recórtate la lengua, pero en esta, extiéndela. Toca a aquellos que están a tu alrededor. Predicamos un Salvador vivo, no una figura histórica. Hay muchos que dicen, Jesús era un gran profeta, Jesús era un gran hombre, Jesús fue un hombre histórico que murió. No, Jesús era el Dios encarnado que estaba ahí desde el principio, que creó la tierra, el universo. Parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, que vino, murió, pero resucitó. Jesús no es solamente una figura histórica, en un libro histórico. Jesús es el Salvador, con gran poder. Poder para sanar, salvar y restaurar. Y vamos a continuar con la lectura en el versículo 11. Y quiero que entiendan que la verdad debe ser predicada. No solamente predicamos, solamente hablamos, pero hay que predicar la verdad que está en la Escritura. No puede ser una opinión. Todos podemos tener una opinión, somos humanos, todos interpretamos lo que leemos en una forma diferente. Pero la palabra es la palabra. Esa no la puede cambiar nadie. Por eso es importante que leamos directamente de la Biblia. Entonces vamos al versículo 11, dice, vamos a leer juntos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y Juan. El hombre estaba tan... Lo tenía agarrado a Juan y Pedro. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Y Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es Él mismo, Jesús, a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Esa es la verdad, que Jesús murió, pero resucitó. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben
que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Predican la verdad. Esto ocurrió así. ¿Por qué? Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. En otras palabras, arrepiéntanse, vengan al Señor, arrepiéntanse. Ellos no están predicando un evangelio flojito, suave, lleno de azúcar, o de stevia, o de cualquier otro endulzador. No, ellos están predicando el evangelio. Arrepiéntanse. Vuelvan a Dios para sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Desde los Antiguos Testamentos, desde las escrituras de la ley, Moisés le está diciendo, despierten, viene uno. Él le va a decir, pero pongan la atención, oigan y obedezcan. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados. Él está hablando al pueblo de Israel ahí. Pues Dios le dijo a Abraham, toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. No dice algunos en la tierra, todos en la tierra. ¿Entienden? Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno sea parte de sus caminos pecaminosos. Fue por fe en el nombre de Jesús que este hombre cojo se levantó. Primero, Pedro le imparte la fe que tiene al hombre diciéndole, levántate. Y lo cogió por el brazo, en acción. No le dijo, levántate y se fue. No, levántate, estoy esperando. Ven, te ayudo. Pero fue por fe que el hombre aceptó ese poder. Fe en el nombre de Jesús. Toma fe para aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que es fe? Confianza. Poner tu confianza en Cristo. Estoy hablando a los cristianos aquí, ya ustedes tienen la fe. ¿Y ahora cómo la van a impartir? ¿Cómo van a oír si alguien no le dice? ¿Cómo van a aprender si alguien no le enseña? ¿Cómo van a llegar a los pies de Cristo si nosotros estamos sentados, callados? Hablamos cuando estamos en reunión con los hermanos, pero cuando salimos a la calle, pues, es tiempo de hablar de otras cosas, de negocios. Es tiempo de hablar de educación. Es tiempo de hablar de los zapatos que me tengo que comprar, la camisa que me tengo que poner, que si me pongo perfume, que si no, que si me pinto los labios, no. Cuando tomamos el tiempo para compartir como este hombre hizo, que Pedro hizo con este hombre. Fue por fe que el hombre pudo caminar, ejerciendo la fe. ¿Cómo se ejerce la fe? En nuestras vidas. Por lo que hacemos, por lo que hablamos. ¿Verdad? No solamente la charla que tenemos, pero cómo la compartimos. La familia que necesita comida porque está teniendo cirugía la esposa esta semana pasada. Y muchos de los hermanos aquí cumplieron con darle una cena cada día a esa familia para que la señora que estaba en el hospital no tuviera que venir a la casa a buscar comida. O la visita a una persona que está en el hospital, que me acabo de enterar que la mamá de una hermana, de 2 hermanas de nuestra iglesia está en el hospital. Cayó en el hospital esta semana, ayer mismo. Y tiene una situación muy grave. Hacerle una visita al hospital. Que se vayan 2 o 3 hermanas o hermanos o familias, o una esposa y un esposo, y vayan a hacerle una visita para orar con esa familia. La fe es práctica, no es solamente por voz. Cuidar de los hermanos de la iglesia, pero también
proclamar. Porque cuando usted haga esa visita al hospital, va a haber un enfermero, un médico que lo va a ver. Va a decir, ¿y qué hacen esta gente aquí? ¿Son familia? Somos familia cristiana. Venimos a dar una palabra de aliento. Y que usted pueda orar no solamente por esa familia, pero también por la enfermera o el médico que está atendiendo a esa señora. Fe en acción. Pedro usa el milagro como plataforma para predicar a Cristo. Pasó el milagro, vio que tomó la atención de los demás. ¿Y qué hizo Pedro? Mira, ¿viste el poder que tengo yo? ¿No han visto algunos predicadores que dicen, el poder de Dios? Sí, el poder de Dios. ¿Trabaja por medio de ellos? Sí, lo creo, los milagros pasan. Pero no es para la gloria nuestra. El poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder? Cristo muerto y resucitado. Pedro, valentía, audaz. Con valentía expone no solamente el milagro, sino el pecado de aquellas personas que estaban oyendo. Y llama arrepentimiento. Y anuncia que Jesús es ese Mesías que ellos esperaban. Usa cada oportunidad que tienes para hablar del Evangelio. Así lo hacían los apóstoles, así lo hacían los discípulos. ¿Eres discípulo de Cristo? No endulces el mensaje. Predica a Cristo crucificado y resucitado. No solamente crucificado. No sea nada más que de, ay, rajatabla, como dicen. No, porque si no vas al demonio y si tú no. No. Hablen de su propia vida, su testimonio. Yo estaba perdido. Ya no más. Porque tengo a Cristo. No soy yo, sino Cristo en mí, que va transformando mi vida. Y hay mucho que transformar, le digo. Hay mucho que transformar. Pero eso es un proceso. La santificación es un proceso. La salvación es un evento. Cuando tú pones tu confianza en Cristo. Y vamos a seguir en la lectura al capítulo 4. Firme frente a la persecución. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. ¿Verdad? ¡Wow! Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Ahí, como quien dice, para que puedan pensar en lo que hicieron. ¿Qué van a hacer en la mañana? ¿Van a correr como los ratones o como las hormiguitas? Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Una oportunidad de compartir el Evangelio alante de una audiencia de personas que estaban allí simplemente para ir al templo, en el pórtico allá, fuera del templo, que oyeron el Evangelio, se convirtieron. ¿Usted cree que eso fue el poder de Pedro o de Juan? Es el poder del Evangelio. No olvidemos que lo que importa es el poder del Evangelio. Usted no tiene que ser un maestro teólogo para predicar el Evangelio. Simplemente tiene que tener la disposición y la actitud de que sí se puede, que la palabra puede. Puede que sea una persona en un Uber que lo está llevando usted hasta el aeropuerto, o puede ser una multitud en su trabajo de compañeros, o puede ser simplemente en un mercado, la persona que le atiende. El poder, mire usted, 5,000 en un solo evento. El poder de Jesús. Al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén. Toda la gente del concilio. Esto es algo grave. Hay un rumor por ahí que la gente se está convirtiendo. El sumo sacerdote, el papa de aquel tiempo, Anás, estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿Quién lo mandó a usted? ¿Qué autoridad tiene usted para hacer esto? Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. Es la pregunta que le pone Pedro.
¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El poder de Jesús. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios lo levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¡Wow! Audaz, valentía. En ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Vieron eso? No hay otro nombre. Ni Budá, ni Mohammed, ni ningún otro. Jesús. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. En otras palabras, ellos no eran teólogos que habían ido al seminario para estudiar 6 años para predicar el Evangelio. Eran hombres comunes, eran pescadores de peces. Si tenían un high school era mucho. Porque en la pobreza el muchacho se iba, y todavía pasan en los países, se va a trabajar desde los 10, 12, 14 años para poder ayudar a la familia a alimentarse, ¿verdad? También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué podían hacer si allí había un testigo, que era el hombre que llevaba 40 años lisiado y de pronto está caminando? ¿Qué podían decir? ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todo en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron de nuevo a los apóstoles y le ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. No pueden predicar. Esto está pasando en muchos países, en Europa. Usted no puede salir en algunos países, en muchos, a la calle a predicar. Puede hacerlo en un lugar cerrado, pero en la calle, públicamente no. Por eso le digo, los tiempos son difíciles para predicar. Aquí en los Estados Unidos todavía no ha sucedido. Han arrestado unas cuantas gente delante de algunas clínicas de antiaborto por estar orando en la calle. Así que ya estamos sintiendo algunos de esos. Pero aquí todavía usted tiene el derecho. Dice, tan pronto quedaron libres Pedro y Juan, volvieron donde estaban los demás creyentes y le contaron todo lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Orar. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor. Valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosos y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Wow. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pentecostés. ¿De qué estamos hablando hoy? Pentecostés. Hay que saber la historia, el contexto de dónde viene Pentecostés. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué predicaban? La palabra de Dios. ¿En qué manera? Con valentía,
no dejemos de hablar. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Orando, predicando, y predicaban la palabra de Dios. Pedro y Juan enfrentaban amenazas, pero no se callaban. Nunca callaron. La iglesia no ora para escapar. Nosotros no nos venimos aquí a orar para escaparnos del mundo y Señor, protégeme, ponme en un cubículo, guárdame, no me dejes, no te vayas de mi lado, sino ora para tener valentía, para poder salir de ese cubículo, salir de ese globo, salir de tu casa, de mi casa, de las cuatro paredes de este edificio que es una iglesia, para compartir la palabra de Dios. Pero mire, le voy a compartir algo un poquito más allá. El mundo necesita oír, pero muchos estamos en silencio. Hay un reto. Este es el plan de acción. Salir, compartir. Como Pedro y Juan no podemos callar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Tenemos el mejor regalo y es gratis. Es la salvación. ¿Y por qué no la vas a compartir? Tiene la medicina que necesita el ser humano y es compartir el Evangelio. ¿Y qué mejor tiempo que empezar en esta celebración de Pentecostés? Que esta iglesia sea conocida por su valor, su fidelidad, pero también su amor. ¿El amor por qué? Por el prójimo, pero mayormente por el Evangelio. Voy a leer un poquito más, porque creo que es importante esta última parte, porque es el día de Pentecostés, o el día de celebración, ¿verdad? Mire lo que dice. Vamos para atrás para el versículo 31 y después le voy a leer que no va a estar en la pantalla. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Usted tiene a Cristo en usted, usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted debe tener el poder. Y dale al Espíritu Santo que le dé el valor. El poder ya lo tiene. Dice, los creyentes comparten sus bienes. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. No solamente estaban unidos de corazón, pero en espíritu. Un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Jesús estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero y los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, el pastor Carlos habló de él, Bernabé, ¿verdad? A quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significaba hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Aquí lo importante es esto. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Realmente estamos unidos de corazón y en espíritu en esta iglesia? Yo me enteré hoy que la mamá de Grace estaba en el hospital. Yo debería saber eso antes de hoy. No porque ellos me comunicaran eso a mí, sino yo preocupándome por ustedes. Una llamada. ¿Cómo estás? Y que ustedes tengan la confianza que puedan decir, pastor, no tiene que ser el pastor, Gustavo, Carlos, mira, tengo una necesidad. ¿Puedes orar por mi familia? Tengo una necesidad. ¿Puedes orar? Tengo una necesidad. Tenemos que darle un plato de comida a una señora que se está operando la boca y no tiene en estos momentos el tiempo o la facultad para poder cocinar un plato de comida. Debemos hacer esa iglesia. Me estoy predicando a mí, a ustedes. ¿Están oyendo la conversación?
¿Entendieron la conversación que estoy teniendo yo con el Señor? Pero lo más importante, estaban unidos, dispuestos a hablar de Cristo, a sanar, a orar, a compartir el Evangelio. Debemos ser esa iglesia, el equipo de alabanza. Debemos de ser esa iglesia. Yo le voy a pedir a ustedes, si tienen una necesidad de oración hoy, que simplemente ahí mismo donde están, inclinen su rostro y levanten su mano. Yo quiero orar por ustedes hoy. No me tienen que decir la necesidad ni a nadie. Póngasela alante de los pies de Cristo, al Señor. Puede ser una necesidad suya propia, puede ser de un familiar. Hoy queremos orar por aquellos que tienen necesidad. ¿Será una necesidad espiritual de un familiar? ¿Será una situación emocional? ¿Física? No sé cuál es la necesidad. Y aún si después del servicio usted necesita oración, también puede ir a un hermano de esta iglesia, a cualquiera de los líderes, el equipo de oración, de adoración, al equipo que está en la puerta recibiendo a las personas, a uno de los pastores, a un hermano que esté al lado suyo, que usted tenga confianza, que usted quiera compartir, para que oren por usted específicamente, por esa necesidad que tiene. Pero hoy yo quiero orar por todos ustedes. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de venir ante tu presencia, aún por medio de las redes, Señor. Si hay alguien que está viendo esta programación, aunque sea grabada, Señor, aquellos que están aquí presentes, aquellos que no están aquí hoy, por cualquier razón, por cualquier motivo, que están en el hospital, están en sus casas, están enfermos, están sufriendo de algún tipo de depresión o tienen otra prioridad en su vida que le han tomado de poder venir aquí hoy y presentarse, que posiblemente pusieron las redes que están oyendo este mensaje. Señor, yo pido por cada uno de ellos, Señor, sus necesidades, Señor. Primordialmente su necesidad de arrepentirse y aceptar a tu Hijo Jesús. Aceptar al único. Hay otro nombre. Pongan su confianza en Él. Aquel que tiene necesidad física, Señor, que le des aliento, Señor. Ya sea que lo sanes o que le des paz en medio de la tormenta, Señor. Y que al final tú seas glorificado. Ese propósito mayor que tú tienes para su vida, Señor. Tengamos valentía, Señor, para proclamar y no dejar de hablar. También, Señor, para aquellos que tienen problemas financieros, a lo mejor, Señor, pueden que hayan sufrido algún daño, falta de trabajo, pérdida de un familiar, un esposo, una esposa. Dale aliento, Señor, ayúdalo, Señor, a cumplir con esas necesidades. Señor, venimos ante ti. Nos postramos ante ti. El único que tiene el poder de la vida y la muerte eres tú, Cristo, Jesucristo de Nazaret. Hoy queremos aferrarnos a tus promesas en tu Biblia, en tu palabra, en las Escrituras, de que ya tú pagaste por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades, Señor. Que aún nos da vida eterna. Qué regalo tan lindo. Estar en la presencia tuya por eternidad. Señor, por aquellos que todavía no han tomado esa decisión, yo pido, Señor, que tú le toques su corazón, le abras su mente, para que reciban esa gran bendición que es tu Hijo Jesús. Y todo esto te lo pedimos en el nombre todopoderoso, el único que tiene el mérito, el único que se lo merece, el único que tiene el poder, el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.